Hoy estaremos hablando sobre la ética normativa. Entonces, para ello, primero vamos a entender que la ética puede ser estudiada por diferentes ramas. Dentro de ello está la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. La rama de la ética de metaética, entonces, cuyo interés es el análisis del lenguaje moral. La ética normativa, que es la que vamos a trabajar nosotros, entonces es la que pone el acento en describir lo que las personas deberían considerar bueno o malo, y la otra es la ética aplicada, que es la parte de la ética que se ocupa de estudiar cuestiones morales concretas y controversiales. Hoy nosotros entonces iniciamos con la rama de la ética ¿qué? Normativa. Entonces, como habíamos dicho antes, esta ética pone el acento en describir lo que las personas deberían considerar bueno o malo. Tiene en cuenta las teorías de la filosofía ética o moral, que pueden distinguir de acuerdo a los criterios de sus bases para la determinación del bien moral. El bien moral puede ser determinado ¿por qué? Por las consecuencias, puede ser por las disposiciones del comportamiento, por los rasgos de carácter y virtudes, por la intención del actor, o sea, de la persona, del individuo, por los objetivos hacia hechos morales, por la optimización de los intereses, ¿sí? De acuerdo a los intereses que tenga la persona o un grupo determinado. Entonces, dentro de esta ética normativa se estudia lo que está relacionado con lo que debería ser lo bueno y lo que debería ser malo. Entonces ustedes dirán, profe, pero nosotros ya sabemos que, por ejemplo, la ética tiene que ver con todo ese estudio sobre las costumbres y determinar realmente lo que es bueno y lo que es malo. Sí, pero aquí dentro de esta ética normativa se va a estudiar lo que debería considerarse como bueno o malo. Y esto está relacionado totalmente también con las experiencias vividas en el pasado, pero también con las del presente. Entonces, hay algunas acciones, ¿sí? O principios éticos que fueron buenos en el pasado, que fueron considerados buenos en el pasado. Pero no quiere decir que porque haya sido establecida una norma y que haya sido considerada buena en el pasado, quiere decir que en este momento lo sea. Entonces de eso se encarga la ética normativa. Va a estudiar, a describir eso que fue establecido en un momento, bien sea en el pasado o bien sea en el presente. Y realmente pues va a observar cuáles son las implicaciones de eso bueno o malo que hemos definido. Bueno, entonces, ¿qué intenta hacer la ética normativa? ¿Qué es lo que busca? Entonces intenta responder la pregunta, en este caso aquí la tenemos, ¿qué enunciados éticos son correctos? ¿Qué enunciados éticos son verdaderos? ¿Qué enunciados éticos son válidos? ¿Y por qué? O sea, va a establecer el por qué, el justificar esos enunciados éticos, darles una justificación, validar eso que se está diciendo. Entonces, se trataría de una investigación dirigida a establecer y defender como válido o verdadero un conjunto completo y simplificado de principios éticos generales y también algunos principios menos generales que son importantes para lo que podríamos denominar proporcionar el fundamento ético de las instituciones humanas más importantes. ¿Cómo así, profe? No me queda claro. Vamos entonces a reforzar. Entonces, esa ética normativa
pues tiene una pregunta base, y esa pregunta base entonces ya la tenemos aquí. ¿Sí? Mirar los enunciados éticos, lo que nosotros creemos que son correctos, los que creemos que son verdaderos, los que decimos que son válidos, y vamos a explicar por qué. Y en este caso entonces resulta que hay unos principios éticos generales, ¿cierto? Hay unos principios éticos universales, ¿sí? O sea que son lo mismo aquí en Colombia, son lo mismo en Soacha, que en España, son lo mismo. O sea, esos principios éticos están establecidos universalmente, son generales, pero también hay otros principios que son menos generales, o sea que no tienen quizás un mayor alcance a nivel mundial, pero que no les resta importancia. O sea, no es que queden aislados, al contrario. Entonces, esa ética normativa va a mirar, bueno, cuáles son esos principios que están a nivel mundial, cuáles son esos principios éticos que están rigiendo en Colombia, cuáles son esos principios éticos que están rigiendo, por ejemplo, en Soacha, cuáles de esos principios éticos que están establecidos son realmente válidos en este momento. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Entonces, digamos que en la Edad Media, sí, en la Edad Media, entonces, un principio ético, ¿sí? Un principio ético era ser fiel a la Iglesia Católica Romana. Eso era un principio ético y moral para la Edad Media, importante, que era considerado verdadero, que era considerado válido, que era considerado correcto. Pero ahora vamos a mirar ese mismo enunciado ético, ¿sí? Ese principio ético de ser fiel a la Iglesia Católica Romana, y vamos a mirar que ya no tiene el mismo significado. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos hablando de que en Colombia, por ejemplo, hay libertad de cultos, ¿sí? Hay libertad religiosa. Entonces, ese principio ético de la Edad Media, de ser fiel a la Iglesia Católica Romana, pues ya no tiene validez. Y es ahí cuando entra la ética normativa a mirar cuáles de esos enunciados éticos que han estado a través de la historia regulando de una u otra manera también el comportamiento del ser humano, pues se mantiene, y cuáles no, y cuáles definitivamente pues ya es necesario dejar que ya dejen su existencia dentro de esos principios generales. Entonces, continuamos aquí. La ética normativa, entonces, es el estudio de ¿qué? De la acción ética, de ese comportamiento que yo tengo, que he definido, esos principios que han estado establecidos en mi vida desde pequeña, que me han ido edificando o transformando. Esta ética normativa entonces se divide en tres: ética teleológica, ética de virtud o de la virtud, y ética deontológica. ¿Listo? ¿Cuántas ramas de estudio o división tiene esta ética normativa? Tiene tres divisiones. Se divide en ética teológica, ética de la virtud y ética deontológica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo debería pensar la gente? Entonces, bajo este criterio de cómo debería pensar la gente, entonces se analizan estas tres divisiones. Desde la teología, en este caso desde la ética teleológica. Entonces, las teorías de la filosofía ética y moral se pueden distinguir de acuerdo a los criterios de sus bases para la determinación del bien moral. El bien moral puede ser determinado por las consecuencias.
¿Cómo así, profe? Entonces, esta ética teleológica está totalmente relacionada, ¿sí?, con el tipo de comportamiento, de principios que tiene una persona, pero que esos principios que tiene la persona, o ese actuar, ¿sí?, o las acciones, la forma en que habla, que piensa, que realiza sus actividades, están proyectadas de acuerdo a lo que él piensa que podrá tener si no cumple sus principios. Ahí es cuando aparecen las consecuencias. Entonces, yo no robo porque me llevan a la cárcel. Entonces, desde la ética teleológica estaría mirando así, las consecuencias. A eso se le llama como consecuencialismo. Entonces, esa ética teleológica está actuando, está mirando, está practicando los principios éticos y morales, pero porque sabe que hay unas consecuencias, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas consecuencias que ese individuo conoce, entonces asimismo va a abstenerse de cometer algún tipo de delito porque sabe que habrá algún tipo de escarmienta de acuerdo a lo que haya hecho. Ya, ¿cómo debería pensar la gente desde la ética de la virtud? Entonces, la gente desde la ética teológica piensa en las consecuencias que trae lo que vaya a hacer, lo que vaya a decir. Entonces sabe que hay unas consecuencias por lo que dice, por lo que hace, por lo que piensa. En la ética de la virtud, entonces la gente debería o piensa ya de acuerdo al carácter y las virtudes, en aquello que es bueno. Entonces la gente actúa en la ética de la virtud de acuerdo a qué? A lo bueno, a lo que es considerado agradable, a lo que es considerado perfecto, a ese ser o individuo solidario, a ese ser que comprende la necesidad del otro. Aquí entonces se estaría trabajando esa ética de la virtud. Así pensaría un individuo o una persona desde la ética de la virtud. Entonces, actúo o hago las cosas, pienso, digo, ¿sí? Hago mis diferentes o realizo mis diferentes actividades, pero teniendo en cuenta siempre que lo bueno, el no solamente beneficiarme a mí, sino beneficiar a los demás. Y la otra, entonces la ética deontológica, entonces está en este caso de acuerdo a la intención del actor. Por eso dice que ética, disposición. Objetivos hacia hechos morales como objetivo de las evaluaciones morales sobre la propiedad o la acción. Entonces vamos a mirar aquí un poco más esto. Primero hablamos de estas éticas un poquito más profundas y luego entonces pasamos a la deontológica. Entonces aquí, como ya les venía diciendo, el consecuencialismo sostiene que la moralidad de una acción depende solo de sus consecuencias. El fin justifica los medios. Entonces Maquiavelo decía eso, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces el consecuencialismo no se aplica solo a las acciones, pero estas son el ejemplo más preeminente. Creer que la moralidad se trata solo de generar la mayor cantidad de felicidad posible o de aumentar la libertad lo más posible o de promover la supervivencia de nuestra especie es sostener una postura consecuencialista. Porque aunque todas estas creencias difieren en cuanto a las consecuencias que importan, están de acuerdo en lo que importa son las consecuencias. O sea, si quieren la libertad, deben mirar de qué manera la obtienen y mirar cuáles son ¿qué? Las consecuencias. O sea, en todo se deben mirar ¿qué? Las consecuencias. Aquí, pues entonces, se tiene el egoísmo moral. Una acción es moralmente correcta si produce consecuencias positivas para la gente.
En este caso, si no produce algún tipo de consecuencia positiva para los que nos rodean, entonces se llamará ¿qué? Egoísmo moral. Se hace un llamado ¿qué? Al altruismo moral. Una buena acción es aquella que produce el bien de los demás sin considerar a la gente. Entonces, desde la ética teleológica se dice que hay un egoísmo moral, que pienso en hacer lo correcto moralmente, pero si me trae a mí algún tipo de ¿qué? De beneficio. A eso se le llama ¿qué? Egoísmo moral. Altruismo moral es cuando yo realizo algún tipo de acción, pero antes de mirarme a mí, miro a los demás para beneficiarlos. Y dentro de esta misma ética teológica, entonces vamos a encontrar al utilitarismo. Cuando una persona, ¿sí?, sabe que hay algo correctamente, ¿sí?, pero sin embargo va a buscar el mayor bien, ¿sí?, ¿para quién? Para mayor número de personas. Ética de la virtud. Entonces es una teoría que se remonta a Platón y de modo más articulado a Aristóteles. Esto va relacionado con la ética a Nicomaco, según la cual una acción es éticamente correcta si hacerla fuera propio de una persona virtuosa. Por ejemplo, si para el utilitarismo hay que ayudar a los necesitados porque eso aumenta el bienestar general, y para la deontología hay que hacerlo porque es nuestro deber, para la ética de virtudes hay que ayudar a los necesitados porque hacerlo sería caritativo y benevolente. Ahí hay un ejemplo de las tres éticas, ¿sí? En un solo caso aplicado en las tres éticas. Entonces ustedes ya pueden ir mirando y reflexionando cuál de estas tres sería la más importante, o si la una se complementa a la otra, si se puede complementar la una a la otra, ¿sí?, si hay algún tipo de oposición. Entonces vayan ustedes mirando y reflexionando teniendo en cuenta este ejemplo que tenemos ahí, y así poder identificar dentro de esta ética normativa cuál de estas tres sería la más relevante. Aquí entonces tenemos: Aristóteles dijo que cada cosa tiene su virtud. Por ejemplo, un cuchillo excelente es el que llega a cumplir la función para la cual fue creada. Así debe ser con los seres humanos. Usted puede tener o decir que está aplicando los principios, y en este caso la ética de la virtud, si usted está cumpliendo, ¿sí?, la función o el propósito con el cual usted fue creado. Entonces, por ejemplo, si usted está estudiando, entonces aplicará la ética de la virtud si usted está cumpliendo como estudiante, ¿sí?, las labores asignadas que le corresponden, ¿sí? Entonces ahí estaríamos mirando también la ética de la virtud. Si un padre de familia está cumpliendo a cabalidad con su rol de padre, entonces así también estaría aplicando la ética de la virtud. Si no lo está haciendo, entonces no está aplicando la ética de la virtud y lógicamente estará fuera de la ética normativa, porque la norma, ¿sí?, o sea, un principio general como padres de familia es que educar, ¿sí?, y brindar lo que necesita el hijo, ¿sí?, en este caso el niño, en todos los ámbitos, en el ámbito espiritual, emocional, físico y demás. Entonces ya la ética deontológica va ligada con el filósofo Immanuel Kant, uno de los principales pensadores de la deontología. La deontología entonces es la teoría normativa según la cual existen ciertas acciones que deben ser realizadas y otras que no deben ser realizadas.
más allá de las consecuencias positivas o negativas que pueden traer. Entonces esto literalmente está relacionado con la norma, con la ley. O sea, usted no debe robar. Ah, pero es que si yo no robo, no como. Ahí está mirando unas consecuencias. Pero no, aquí cuando se habla de deontología se está hablando literalmente de qué? De la aplicación de la norma. Independientemente de esas consecuencias positivas o negativas, ya hay algo establecido que usted como ser humano debe cumplir, que usted como ciudadano debe cumplir, que usted como hijo debe cumplir, ¿sí? Que un trabajador debe cumplir. Ahí está la ética deontológica. Que lógicamente pues todo lo que se hace trae unas consecuencias positivas o negativas. Pero desde la deontología no se mira realmente las consecuencias. Mientras que si ustedes se acuerdan, en la ética teleológica sí se miran las consecuencias. O sea, se sabe que hay consecuencias y de acuerdo a ello, entonces aplico o practico los principios éticos y morales en la ética teleológica, pero aquí no. Aquí, independiente de las consecuencias, hay unos deberes o unas obligaciones, simplemente hay que cumplirlas. Entonces aquí vemos un ejemplo. Acabamos de operar a la directora médica. Le hemos quitado un tumor en el ovario. Pero aquí vemos la otra parte. Tiene mal aspecto, probablemente maligno. Entonces, dentro de la ética deontológica, por ejemplo, un médico debe primero percatarse de que realmente hay un tumor que maligno antes de haber operado y quitar un tumor sin especificar si era maligno o benigno. O sea, hay una norma, hay unas leyes, hay un procedimiento que seguir antes de actuar, porque habrá lógicamente que dar cuentas sobre lo que se hace. Pero siempre dentro de la ética deontológica no se puede hacer algo sin seguir la norma. Aquí el ejemplo que vemos simplemente es un médico que no siguió las normas, las leyes, los procedimientos establecidos antes de actuar. Bueno, resulta que esa ética normativa, pues ya sabemos que se dividía en tres. Entonces está ética teleológica, ¿cierto? Ética de las virtudes y ética deontológica. Estas éticas que acabo de nombrar se definen o se van a complementar dentro de unas éticas que va a ser ética de los fines, y dentro de la ética de los fines está la teleológica. Entonces volvemos a mirar, son éticas de los fines, son las éticas llamadas también teleológicas, debido a que el término griego telos significa fin, teleológica. Entonces por eso se dice que ética de los fines, ahí vamos a encontrar la teleológica. En este grupo de teorías se empieza por el planteamiento de un fin que se considera como el máximo bien. Las consecuencias de nuestras acciones sirven para considerar cuándo son buenas o malas, dependiendo de si se acercan o no al bien propuesto. Entonces en la ética de los fines está ¿qué? La teleológica. Se mira el fin. Por eso yo les decía al principio que el fin justifica los medios. Pero es peligrosa, ¿cierto? Porque si el fin es tener las mayores cantidades de riquezas, entonces si el fin justifica los medios, entonces es ahí cuando va a haber corrupción, porque como quiero acaparar las riquezas, entonces no me va a importar, ¿sí? Robar, no me va a importar, entonces tener algún tipo de vínculo con la corrupción en general. Eso es un ejemplo. Principales ventajas de la ética de fines es precisamente que nos ofrece unos contenidos concretos para llevar a cabo una vida feliz.
favorecen el planteamiento de un proyecto vital que se sirve de orientación para nuestras decisiones. Por el contrario, las éticas del deber, que ya es la que vamos a mirar, inciden en el cumplimiento de un deber que libremente nos imponemos a nosotros mismos. Por ello fomentan el sentido de la responsabilidad y del compromiso. Esta ética, o sea, ética normativa, es excelente siempre y cuando nosotros entendamos que son esenciales para el desarrollo humano y social. ¿Listo? Las teleológicas entonces nos permiten ponernos objetivos, ¿sí? Unos objetivos claros como individuos, objetivos en la familia, objetivos en el estudio, objetivos en el trabajo, objetivos como ciudadanos. Si tenemos objetivos claros, específicos, ¿sí? Entonces pues vamos a poder desarrollarnos de la mejor manera. Pero recuerden que esos fines deben siempre ser encauzados bajo el bien, ¿sí? Bajo lo que es correcto, bajo lo que es verídico y lógicamente válido en la sociedad. Y ya, entonces aquí ya vamos a mirar las éticas del deber, que ahí es donde vamos a encontrar entonces las deontológicas. La palabra deber se decía en griego deon, por lo que a estas éticas se les ha llamado también éticas deontológicas. Entonces, teleológica va proyectada al fin, al objetivo, a lo que yo quiero alcanzar. Y las deontológicas, entonces, están relacionadas ¿con qué? Con el deber. Éticas del deber. Aquí entonces hay teorías deontológicas intencionales y teorías deontológicas actuales. Entonces, dentro de las teorías deontológicas, las consecuencias de nuestras acciones nos sirve para considerarlas como buenas o malas, porque eso significaría que habría una ley exterior que nos esclavizaría. Dependeríamos de un fin exterior al ser humano que nos haría perder la libertad. Más que las consecuencias, lo que cuenta es la intención. Y dentro de las teorías deontológicas actuales, en este caso las consecuencias tienen mayor importancia porque más que la vida feliz, les interesa el concepto de lo justo. Esto significa que para considerar una acción como buena y mala hay que tener en cuenta si produce mayor o menor justicia. Entonces, ya para terminar, concluir y poner claro ya los argumentos de la temática, entonces, ética normativa. ¿Listo? Está dividida en tres. Esta ética normativa dividida en tres: ética teleológica, ¿sí? Ética de las virtudes y ética deontológica. Dentro de la ética teleológica, esta ética teleológica entonces también es llamada como o incluida entre las éticas de los fines, o sea que tienen siempre un fin y miran las consecuencias que se tienen en su actuar. Y está la ética de las virtudes, que siempre va a considerar lo bueno, lo solidario, que va a mirar realmente esos fines altruistas, que va a buscar el bien no solamente propio sino el de los demás. Siempre eso es dentro de la ética de la virtud. Y ya la ética deontológica, que está relacionada con los deberes, con la práctica de las normas, sin importar sus consecuencias positivas o negativas, pero siempre va a mirar entonces que esas normas, aplicarlas, practicarlas. Por eso se le llama que éticas del deber.